en el Poder Judicial y cita causas como la de Correo y como la de Ramos Padilla, donde también habla que hubo espionaje. También habla de la ex procuradora Gils Carbó, el informe. Rodolfo Tailade, bienvenido. Es un informe, lo que pasa es que llega tarde, pues llega cuando falta un mes y medio que se va a hacer el gobierno de Mauricio Macri. Sí, llega tarde, pero no, la verdad que no está de más. Esta denuncia tiene un año. Tiene los tiempos propios de estos organismos internacionales, pero la hizo, porque vale la pena citar a quienes son los autores de la denuncia, la hizo una asociación civil que se llama Abogados por la Justicia Social de La Plata, Ensenada y Berisso, que sistematizó en una presentación todos los ataques al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial que realizó Macri desde el primer minuto de su gobierno, y evidentemente a la ONU o al relator para la independencia judicial, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, le parece, como dice la nota que le mandan al embajador o al canciller, es información verosímil, es información fiable, y le da un plazo de 60 días para que el Estado haga un descargo de una numerosa cantidad de hechos que son los que hemos venido denunciando. Bueno, acá hay, en esta mesa hay varios que hemos venido señalando esto desde mucho tiempo. En mi condición de consejero, lo denuncié en el Consejo, he venido al canal muchas veces. Darío sigue esto y ustedes también están al tanto, digamos, no es ninguna novedad, pero lo que está denunciando, lo que se denunció, pero sí me parece que es muy significativo que la Organización de Naciones Unidas haya puesto, digamos, el ojo en esto, que haya considerado que es muy grave y además verosímil lo que se está denunciando. Rodolfo, perdón, esto está en los expedientes. La base de la presentación tiene que ver con cada uno de los expedientes y recortes periodísticos de los que algunos medios fuimos denunciando acerca de lo que pasaba. Causa Correo, causa de Ramos Padilla, con la procuradora. Recordemos que la procuradora alimentaron una causa penal que comenzó con un anónimo. ¿Te suena? Sí. Anónimo. No, también habla a los jueces de la Corte por decreto, también en la denuncia. También el nombramiento de los jueces por decreto, los traslados, digamos, los traslados ilegales de gente que fue, diría, artífice central de la detención de quienes hoy son presos políticos, porque no solamente es Martín Irurzu uno de los responsables de toda esta ofensiva judicial que se denominó lawfare, pero que en definitiva es la persecución vía la justicia de opositores. No solo Martín Irurzu, sino que también nuevos camaristas que se sumaron a la Cámara Federal a partir del macrismo, concretamente Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que son dos jueces truchos que están en la Cámara Federal, trasladados por decreto del presidente en lugar de hacer los concursos. De hecho, en todas estas cuestiones, y me cansé de denunciarlo en el Consejo de la Magistratura, había concursos en trámite para cubrir estas vacantes. Claro. Pero en los concursos había dos problemas. Uno, que había mucha gente que no le parecía demasiado potable al poder, que eran además tipos que estaban muy bien, hombres y mujeres que estaban muy bien posicionados en el concurso, sino que además iba a demorarse bastante el concurso, y eso obligaba a cubrir de manera provisoria estas vacantes en la Cámara. Decidieron hacer lo más ilegal, lo más trucho y lo más directo, nombrar por decreto a los reemplazantes, a estas dos personas, que reemplazaron a otros dos jueces que fueron apretados. Jorge Ballestero, que no está más, y jubiló, y exactamente, y Fara, que lo pasaron a otro juego. Es decir, votaron a favor de la libertad del dueño de este canal, López y Fabián de Sousa. Y en 15 días estaban despedidos de la Cámara y ocupados esos lugares con Bertuzzi y Bruglia. Perdón, y acusados por Elisa Carrió, vía juicio político. Denunciados también por Elisa Carrió. Apretó un apriete, pero a una operación a cielo abierto, y cada uno de estos hechos fue denunciado por Ajús. Evidentemente el relator, que los recibió hace poco en Perú, es peruano, es un jurista peruano. El titular de esta relatoría, evidentemente le pareció absolutamente confiable la información que se le aportó, y por eso
presenta este pedido de explicaciones al gobierno argentino, que vamos a ver qué hace, porque debería explicar el gobierno de Macri, pero el plazo que se les da termina cuando ya va a estar a cargo del Ejecutivo Alberto Fernández, así que vamos a ver qué pasa con esa respuesta. Claudia, hablábamos recientemente de encuentros o testimonios concretos donde hay personas que dicen, vinieron 2 personas, se sentaron, una de ellas era un abogado y me decían, este es un mensaje de parte del presidente de la Nación. Concretamente, Bueno, es así de directo, digamos. Sí, y en otras directamente el presidente de la Nación. Digamos, la denuncia que hace Fabián de Sousa es directamente el presidente de la Nación. Pero sí se repite, eso ha sido sistemático. Qué sé yo, por ejemplo, uno de los sicarios del presidente en esto ha sido Juan Bautista Mahí, que es consejero de la magistratura, un poco el responsable de las ofensivas, de los ataques, de la Creo que extorsión. se lo nombra también en el informe. Sí, por supuesto se lo nombra. Hoy ha sido, o hace poco ha sido designado procurador La ciudad. general de la ciudad, un ascenso, un cargo muy importante para alguien que está tan cuestionado. Su padre también forma parte de las denuncias, porque también es un juez trucho en la Cámara de Casación, que también participó de estos operativos para, en el caso de los dueños de este canal, digamos, participó de distintos fallos absolutamente funcionales a esta persecución judicial, pero hoy es juez del máximo tribunal penal del país, absolutamente trucho la forma en que fue designado, que es a través de un traslado, y después de haber sido el ministro de Justicia de Vidal, es decir, directamente no tienen ningún empacho en ese tipo, no tienen reparo en ese tipo de cosas. De esta embestida, está claro que lo que querían era Cristina Fernández presa para que no sea candidata. No queda duda. Así es, yo no tengo ninguna duda. Les quedó, corto el tiempo. Y además se encontraron en el Senado, con una negativa en general del peronismo, habilitar el desafuero de Cristina y la detención. Pero fue por eso, si no, estábamos hablando de un caso similar al de Lula en Brasil, Cristina presa. Pero no tengo ninguna duda, porque aparte lo viví de manera personal, en carne propia, en el Consejo de la Magistratura. Hacían lo que querían, digamos, cargándose todos los reglamentos y las leyes que indican cómo tiene que manejarse un gobierno en la designación de jueces y también en en las sanciones disciplinarias, porque no solamente la denuncia habla de la designación de jueces irregulares, sino también el intento de expulsar a jueces, de destituir a jueces, como por ejemplo jueces laborales que solamente su pecado fue fallar a favor de los trabajadores en distintas situaciones. Alguna causa de Telam, por ejemplo. Telam, vialidad, digamos, los jueces que ordenaban, o por ejemplo los camaristas que homologaron la paritaria bancaria de 2017, se comieron un año de una denuncia. Durante más de un año estuvieron investigándolos en el Consejo de la Magistratura solo por haber sacado fallos que no le gustaban al gobierno y fundamentalmente que defendían a trabajadores. Ahora, esto es una gravedad institucional enorme. Es una gravedad institucional realmente grave. Lo que muy pasa grave. es que siempre fue relativizado, fue naturalizado, porque la verdad que este canal y algún otro medio de comunicación eran los que más o menos ponían realmente en su punto, en su justo medio lo que era una situación tan grave. Todo el resto de los medios de comunicación ocultaron esto, convalidaron esto, digamos. Aparte, lo criticaron a los jueces que echaban. Exactamente. Los Ballesteros fue una justificaban los aprietes, justificaban el intento de destitución. El caso de Eduardo Freyler también, que está mencionado acá, que yo diría que es el caso más grave. El más escandaloso El por más la forma, escandaloso porque fue una destitución de un camarista federal que, entre otras cosas, había fallado en contra del presidente, había confirmado el autoprocesamiento de Macri como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a espiar gente, digamos.
y que además ya le había jurado venganza, digamos, el presidente de la Nación. Pero para cargarse a Freiler secuestraron un consejero, digamos, en la Corte. En el ámbito de la Corte lo tuvieron retenido ahí durante un montón de horas. Y lo mandaron a tomar un café a la esquina. Eso está acá, también en la denuncia, y sí, digamos que son enormes, digamos, la cantidad de irregularidades de un gobierno que se presentó justamente como la salvaguardia de la República, de la calidad institucional, y terminaron convirtiendo al Poder Judicial y al propio sistema institucional argentino en un chiquero. Rodolfo, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Nos vamos rápidamente a Chile. Allí en vivo se encuentra